está? Muy buenas noches, bienvenidos a El Pentágono. Permítanme darle la más cordial bienvenida a Mary Vaca. ¿Cómo estás, querida Mary? ¿Todo bien? Hola, Mario, ¿qué tal? ¿Estás volviendo al Pentágono? Sí, siempre vuelvo, siempre soy habitueno, ¿eh? Pero bueno, ya va a estar acá, ¿no? Reemplazándome cuando yo esté chocheando. También, ¿cómo de chochear? ¿Cómo puedes chochear tú? O sea. No, bueno, está bien. Marcelo está con nosotros, como siempre. Francesco. Gonzalo, ¿cómo estás? Dos cositas. En el inicio, en el anterior programa tuve una ligereza y quiero pedirle disculpas a la señora Marcia Villarroel, gerente general del Banco Unión, de quien dije es la esposa de Luis Arce. Se me ocurrió relacionar una noticia, creo que del 2010, de Tuto Quiroga, que dijo algo parecido, pero después se aclaró todo y yo lo repetí como lodito e irresponsablemente. Les ruego, por favor, me disculpe al Banco Unión, a la señora gerente, al exministro Luis Arce, sobre esta ligereza de mi parte. Espero que puedan entenderlo, así solemos manejarlos, no sabes, los periodistas, con ligereza. Ahora me voy a ir a algo más agradable y decirles que ayer hemos brindado bastante, a tal punto que nos tuvo que recoger por lo menos a Gonzalo, a Mary y a quien les habla, no sé por qué Marcelo no, pero nos recogió un radiotaxi porque estábamos celebrando los 70 años de Francesco. Qué lindo, Francesco. Mira, no sabes qué alegría, 70 años, se dice rápido, ¿no? Sí, toda una vida. Felicidades, qué lindo el video que han hecho desde que estabas ahí en Roma de bebé, todavía y habían fotos. No, qué lindo, Francesco. Sí, había fotografías. Mi título no era esculpido en piedra, era en papel. Además, conocer las otras facetas de Francesco, ¿no? Porque aquí lo conocemos como el intelectual, el analista, pero resulta que tiene un lado no conocido, que es el lado de servicio a la sociedad, y a mí me ha encantado conocer ese lado, de verdad. Muchas felicidades, don Francesco. Yo lo sigo muy a menudo en la iglesia de Alto Irpavia y la mete con todo entusiasmo también, ¿no? Sí. A mí no me dejan entrar a la iglesia por razones conocidas, pero bueno. A mí una cosa que me impactó mucho al leer su columna el sábado es las confesiones sobre su dura niñez y adolescencia en orfanatos. Y creo que eso es algo que yo no conocía y que me ha conmovido mucho. Creíamos que era rico de nacimiento. Sí, bueno, pero no, Francesco habló de ángeles en su vida, ángeles que se le cruzaron en su vida y que hicieron mucho. Yo quiero decirles que yo me crucé con un ángel que es Francesco y que ha enriquecido este Pentágono. Gracias por estar aquí, mil felicidades de nuevo. Gracias por repetírmelo. Yo pensé que era bajo el efecto del alcohol. Bueno, vamos al Pentágono. En el último Pentágono estuvimos hablando sobre los 9 mártires que llegaron a nuestro país, y claro, fue virulenta la respuesta del presidente Evo Morales, ¿no? Tiene una fijación, como varios de nosotros. Hoy día me ha alegrado mucho que gane Alemania Chile, pero esos son otros temas. Pero el presidente tiene una fijación con Chile, como lo reitero varios de nosotros, en torno ha sido primero a este tema de decir investigación a los 9 que investigan a su abuela, y parece que la abuela de alguien que conoce el tema sí ha investigado y ha determinado que había alguien metido ahí en un asunto medio turbio de chuteros, etcétera, etcétera. El presidente también ha tuiteado contra el Caín de América. Claro, es el nombre que le ha dado algún escritor a Chile, y dice la Israel de América. Un poco excesivo el uso de adjetivos con países que, bueno, finalmente nos relacionamos por las maniobras militares que van a empezar, creo que en breve, entre Estados Unidos y Chile, etcétera, protestando en esta situación, pero siempre la mirada del presidente en la creación del enemigo externo. Si no, no se justifica otra actitud, la del enemigo externo. Sí, yo la tengo, no tengan duda que yo tengo ese chip en mi cerebro que no lo puedo sacar, pero tratamos de hacer periodismo, y el periodismo es otra cosa. Así que una cosa es lo que ocurra en el oeste, pero otra cosa es que, vuelvo a insistir, podamos hacer aquí dentro los bolivianos, ¿no es cierto?
Muy cierto. Nosotros hablamos aquí en el anterior Pentágono acerca de la necesidad de una investigación interna boliviana sobre lo sucedido. Hay una razón de búsqueda de la verdad. A mí me sorprende que un gobierno que quiere ser transparente, que quiere recuperar valores científicos en el quehacer de la vida pública, se niegue rotundamente a hacer una investigación. No, y realmente no lo entiendo que el ministro Héctor Arce califique a los que piden una investigación de ser antinacional, antipatriota. ¿Qué es eso? ¿Acaso investigar tiene algo de malo? ¿No deberíamos crear en los bolivianos una mentalidad crítica hacia cualquier tema? Así la educación va a avanzar. Si no, nos quedamos con una educación que porque lo ha dicho el de arriba, nosotros tenemos que repetirlo. Pero hay una razón más. La razón es que se han utilizado recursos públicos, de tus impuestos, de sus impuestos, de mis impuestos, para este caso. Si es nuestra plata, ¿acaso no tenemos derecho a saber qué pasó? ¿O se gastó la plata así alegremente? Dije, si no me paso con el semáforo rojo o estaciono mal, que me paguen la multa, a mí también, a mayor razón, ¿verdad? Entonces, hay algo que quieren ocultar. Hay que decirlo claro, si no tienen nada que temer, sobre todo si no le temen a la verdad, una investigación imparcial interna, no tienen que venir aquí gente de afuera o los Matarollo y compañía a investigar este caso. Hay dos silencios que a mí me llaman la atención. Muchos hablan de este tema, desde la presidenta de la Cámara de Diputados, el ministro de Justicia, ni hablar del presidente Evo. Pero los que deberían hablar son la presidenta de la aduana. Deberían decir quiénes son de la aduana y quiénes no son. Yo no he escuchado nada de eso. No, ha habido un comunicado, pero... Sí, pero hay dudas. Aquí, el mismo día que sucedió en este programa, se puso en duda que 2 personas eran miembros de la aduana porque no estaban en planilla, por lo menos no habían declarado sus bienes, como todo funcionario público tiene que hacerlo. Se pueden encontrar 1000 excusas que recién los habían contratado la noche antes, pero no lo mandan a la frontera, ¿no? Si uno lo contrata la noche antes. Y el administrador regional de Oruro, es decir, al final dependían de la administración regional, de la aduana. Esas son las personas que tienen que acabar. Obviamente no lo van a hacer públicamente. Hay un manto de silencio, hemos visto algunos documentales donde militares muy locuaces el primer día, el segundo día, ¿no? Perdieron el habla. Entonces, es importante que estas personas que no pueden hablar públicamente hablen en una comisión que puede ser de investigación, que puede ser de diputado. Y lo que alcance, el resultado que alcance esta comisión tiene que servirnos de algo. Por ejemplo, a no hablar antes de conocer los hechos. Porque lo malo es que se habla, se fija una posición y si las cosas van en otra dirección, como si fuera en territorio nacional o en territorio chileno, parece a estas alturas comprobado científicamente con GPS, con pruebas locales, etcétera, que fue la detención en territorio chileno, lo admitieron los mismos 9 que imputados y condenados. Bueno, ¿por qué se dijo de esto en comienzo? Con toda seguridad de que era en territorio nacional. Tuvieron que contradecirse. Entonces, antes de fijar posiciones, mejor investigar, tener elementos claros y no comprometer el prestigio y la fe de todo un país con declaraciones al fósforo. Pero lo mismo vale para la señora Bachelet. Obviamente, nosotros hemos dicho 1000 veces esto, que lo hagan en el Pentágono de Santiago. No, nosotros somos responsables del Pentágono de la Paz. Sabes, solamente quiero discrepar con el tema del uso de los recursos públicos. Yo creo que correspondía hacer la defensa de esos ciudadanos bolivianos con recursos públicos, porque de otra manera no hubieran podido defenderse ante un poder como es el Poder Judicial chileno. De hecho, yo tengo entendido que incluso en la aduana se han hecho recaudaciones antes de que se saque la cuota para pagar la multa. Incluso se hicieron recaudaciones para pagar la defensa de los ciudadanos. ¿Por qué digo eso? Porque creo que bueno, Chile estaba en una actitud absolutamente prepotente
creo que debió resolverse el tema desde el punto de vista diplomático. Eso hasta ahí. Sin embargo, creo que lo que viene después es lo más importante, y ahí sí quiero coincidir con usted, Francesco, en el sentido de que se debe hacer una investigación, porque los bolivianos tenemos derecho a saber qué estaban haciendo esos ciudadanos en la frontera o más allá de la frontera, y por qué estaban con ciudadanos que no son funcionarios de la aduana o de las Fuerzas Armadas. Eso no nos informaron con claridad, excepto a través de un comunicado muy confuso en el que decían que este ciudadano que no es miembro de la aduana es en realidad un contratado de manera eventual, que va de chofer o una cosa así. Pero yo creo que se tienen que saber más cosas, porque ha habido gente que en público le ha gritado ese día a uno de los ciudadanos que es un chutero. Entonces necesitamos saber si realmente todos estaban en una función que tiene que ver con los intereses nacionales. El otro tema que a mí me preocupa bastante es que se está utilizando este asunto para censurar la voz crítica en Bolivia. Resulta que ahora quien critica, o no critica, simplemente pide investigación, es un pro chileno, o vayan a investigar a su abuela, y la última, que realmente no sé qué quiso decir el presidente, pero dijo que aquellos que piden investigar están apoyando la geofagia, ¿no? Es algo así como pachamamafagia, me imagino, ¿no? Comerse la Pachamama o comerse a la tierra de parte de Chile. Realmente a mí me parece que esa es una manera de censurar a todas las voces que quieren simplemente esclarecer de manera mesurada todo lo que ha sucedido. Me parece que lo que está haciendo el presidente es política interna, no está haciendo política internacional, y está usando este caso para callar voces. La única cosa que a mí me llama la atención, y pues, es un poco más corto, porque hemos hablado varias veces de este asunto, es el tema de la falta de espíritu de autocrítica, ¿no? En general, claro, cuando tú estableces esta lógica de aquel que no responde a mis intereses, y por tanto dice cosas distintas a las que yo pienso, entonces las generalizo primero a los otros y les califico con algún adjetivo, con algún epíteto, y como las personas del oficialismo se han encargado de establecer, ¿no? Entonces a mí me parece que alimenta más bien sí una suerte de generalización sintomática de, claro, porque esto es razón de Estado, nadie tiene por qué contradecir las palabras del gobierno, y además que nosotros estamos obrando de la manera más coherente y hegemónicamente posible. Y creo que razonablemente vivimos hoy día en democracia y todos tenemos el derecho de, si tenemos dudas, porque es un principio también fundamental, si tenemos dudas, pedir explicaciones de algo que está pasando, ¿no? Alguna vez le escuché decir a Gonzalo el tema de la burocracia nunca se equivoca, ¿no? Creo que eso también tiene que ver con esta razón, probablemente, de incluso hacernos pensar en que no, es que son los técnicos los que están ahí, es decir, o los burócratas, y ellos no se pueden equivocar, ¿no? Entonces nosotros sí nos podemos equivocar y tenemos que quedarnos callados, y yo creo que no es. Las cosas en democracia no van por ese lado y tampoco van por el lado de la generalización, ¿no? Es un poco un ámbito plural y razonablemente donde podemos discutir varias cosas, ¿no? Yo quisiera salir del registro verdad-mentira para entrar a otro que creo que es del que proviene esta seguidilla, digamos, de discursos contra la investigación, pro los 9 y toda la narrativa que ha adornado los últimos días y en general la relación con Chile en los últimos años. Porque si uno quisiera quedarse en el registro verdad-mentira, podría incluso indagar la coherencia. La hermana Bachelet hace unos años, ahora ya el CAIN de América, entonces no se entiende. El mismo gobierno que negociaba con la hermana Bachelet, ahora, tiene este discurso, uno no sabe, se equivocaron 5 años. Y por eso yo creo que es imprescindible salir del registro verdad-mentira para entender. Yo creo que hay una narrativa que en la disputa por la hegemonía el gobierno quiere imponer anteladamente a los hechos, que es: somos un gobierno patriota, somos el gobierno antichileno que va a hacer reivindicar a Bolivia frente a Chile y defendemos a los bolivianos frente a Chile. Yo creo que ese es el discurso redondo. Y no hace falta ser un gramsciano para entender que se quiere imponer esa narrativa, esa definición de sentido frente a las otras. Y por eso creo que el instrumento del patriotismo es indispensable en el discurso gubernamental, porque es el que hace más débil el discurso alterno.
Y creo que eso, por ejemplo, está muy bien reflejado en los tweets de los últimos días del presidente. Son prochilenos los que dicen lo contrario, que es un modo de imponer su narrativa, apropiándose, digamos, del patriotismo. Entonces creo que la disputa del gobierno, que es muy frecuente, que es cómo le atribuye un sentido a favor mío y en contra de los que son mis detractores. Creo que esa es, digamos, la tarea política permanente. Uno lo ve al vicepresidente, lo ve al presidente, lo ve a Anza Quintana en un tono bastante más atrabiliario, pero creo que es la intención de definir el sentido. Ahora, uno puede preguntarse, ¿están bien elegidos los hechos para esa definición de sentido? Porque incluso, suponiendo que lo del gobierno tuviera lógica interna, uno diría, bueno, pero defender hacia capa y espada a gente sobre la que pueden recaer dudas, incluso dentro de la misma población, no es un acto temerario políticamente hablando. Y yo creo que ese es una parte del cálculo de la narrativa que el gobierno está usando, que yo veo mal elegida, porque no todos los terrenos contra Chile son perfectos. Yo creo, como Mary, que Chile se ha comportado prepotentemente. Creo que la demanda de la Haya los pone a la defensiva, pero creo que el gobierno en este caso no ha reculado cuando evidenció que estos hechos ocurrieron fuera del territorio. Cuando el primer discurso del que ya todos nos hemos olvidado fue: esto ha ocurrido en territorio boliviano. Entonces, cuando los hechos no soportan la narrativa, el deseo de imponerla yo creo que se vuelve más débil, y creo que en eso estamos. A mí me parece incluso un poco débil intentar, digamos, hacer correr, como dicen en el campo, con pañuelo, ¿no? Pro chilenos, y con esto todo el mundo se calla. Creo que no es tan fácil la cosa. Si fuera así de sencillo, bastaría con enrostrar un par de epítetos al rival para que el otro se calle. Yo creo que aquí es necesario definir cuál es el verdadero patriotismo. Cómo defendemos mejor los intereses del país, incluso hacia afuera, ¿no? Yo creo que una labor diplomática respecto a los 9, que hubiera encontrado la prepotencia chilena en el otro lado, habría sido muchísimo más perjudicial para Chile. Porque igual en la narrativa que nosotros somos los abusados y los chilenos son los abusadores, creo que se hubiera colocado mejor esos hechos que en esto de hacer aparentar a unos señores sobre los que nosotros mismos tenemos dudas, algo que no son. Y eso no tiene que ver, yo creo que hay que partir las cosas para que no se mezclen, porque en la mezcla es donde creo que rentan los que no quieren que las cosas se clarifiquen. Una cosa es defenderlos, coincido plenamente con Mary, y creo que coincidíamos en el anterior programa todos. Defenderlos con recursos públicos, eran funcionarios públicos, estaban cumpliendo su labor, y es el deber del Estado. Una vez que eso ha concluido exitosamente, tenemos todo el derecho a evaluar la verdad, incluso si es una verdad menos terrible de la que se aparenta, que fueran contrabandistas o no, no sabemos, pero para saber, incluso para prevenir, y algo más importante, para premiar a los buenos funcionarios de nuestro Estado y distinguirlo de los que cumplen o incumplen su función. Creo que es una labor básica para nuestra propia convivencia. Sí, señor. Yo quisiera hacer un par de puntualizaciones. Primero, que una narrativa que va más allá de los hechos se justifica solo en un caso, me parece, en un país en estado de guerra. En estado de guerra, evidentemente, dentro de las estrategias comunicacionales tú puedes decir que hemos tenido una victoria cuando hemos tenido una derrota, pero no estamos en eso. O se quiere crear un ambiente de patriotismo ligado a un conflicto. Aquí no existe un conflicto. La segunda cosa, que mi referencia al pago no era si debía hacerse o no, sino una vez pagado, que alguien tenía que hacerlo, evidentemente. Yo hubiese preferido que fuera la aduana, porque ellos han respaldado a los 9 o a los 7 de la aduana, pero una vez que el Estado ha hecho esto, bueno, frente a los ciudadanos tienen un compromiso de aclarar los hechos, ¿no? Porque han usado, si no, ¿cómo se justifica? Tú dijiste bien la otra vez, ¿de dónde sacan ese dinero? ¿De gastos reservados? ¿De Evo Cumple? No sé de dónde, ¿no? Si lo sacan de algún programa, bueno, tienen que justificarlo inclusive frente a la Contraloría. Se pagó por esa razón, ¿no? Y la gente tiene derecho a saber. Y una última cosa,
mártires. La palabra mártir en griego significa testigo. Eso significa. No significa que muere, que hace, significa testigo. El mártir cristiano es un testigo de su fe hasta la muerte. Bueno, si uno da testimonio y se lo declara mártir, digamos, porque ha dado testimonio, habría que ver si estos han dado un testimonio correcto o un testimonio falso. Por lo menos el testimonio que han dado frente a los tribunales, sea por oportunismo, para poder salir, por estrategia, lo que sea, no es un testimonio transparente. Yo quiero agregar una cosa más sobre la narrativa. Si uno compara la narrativa del gobierno, que tiene por elemento indispensable, por objetivo, el monopolizar el patriotismo frente a cualquier carta opositora. Y yo creo que en esa línea, independientemente de la veracidad o no en la que se apoye, creo que la narrativa opositora carece de cualquier elemento de disputa del patriotismo. O sea, es como si no vieran que el gobierno está intentando monopolizar el patriotismo. Y frente a eso, uno puede explicarse que el periodismo en general y la opinión pública pide investigación, pero que la política no dispute la narrativa del gobierno desde instrumentos parecidos. Uno da la impresión que la oposición no ve cómo se maneja el gobierno en cuanto a la imposición de un sentido común y discute otras cosas. Parece que fueran más periodistas, digamos, que hay investigación, pero eso no basta para neutralizar la narrativa potente del gobierno respecto a quién es patriota y quién no. Yo solo un pequeño aporte más. Creo que el gobierno, después de la declaratoria de mártires por parte del presidente, ha tenido una reacción en el sentido de que no todo estaba bien con ese grupo que había ido a la frontera, porque si no, de otra manera los hubieran condecorado. Recordemos que en una anterior ocasión, cuando se detuvieron soldados, han sido condecorados por el presidente. En esta ocasión no. Y yo creo que ahí ha habido un poquito de cautela y de reconocimiento de que no todo estaba bien. Ha habido una reunión con el presidente, ¿no? Sí, pero los símbolos, o sea, creo que siempre hay que juzgar, y Mary tiene mucha razón, no solo lo que se hace, sino lo que se deja de hacer. Mártires, pero por si acaso el que sufre también, ¿no? O sea, está en el diccionario tamín eso. Sí. El que muere o el que sufre. Exacto. Pero entonces yo creo que por ahí ponen por esa categoría. Etimológicamente significa. Claro. Y lo otro tiene que ver con que Gonzalo hablaba de la oposición respecto a este tema, ¿no? Ahí me da la impresión que a la oposición misma le hace más miedo posicionarse sobre este tema, porque ve que hay alguien que puede unificar, si quieren, los criterios respecto a este tema. Carlos Mesa es el único. El resto, claro que está jugando a su propia carta, y como no tienen el suficiente cuerpo y juego como para poder moverse en este asunto, no le conviene. Yo creo que más bien la oposición está más asustada que el gobierno en este asunto de aludir a Mesa, en este caso, claro, sobre este tema, ¿no? Por eso probablemente. Bien empezado. Sí. La senadora ha empezado a pedir investigación. La última dilucidación, antes de que te vayas al corte, de la Real Academia. Mártir, etimológicamente, propiamente testigo, pero su primera acepción, persona que padece muerte en defensa de su religión. Es la segunda, persona que muere o sufre grandes padecimientos en defensa de sus creencias o convicciones. El momento gramatical la concluye. Lo que pasa es que el presidente, cuando le aclararon que eso significa la palabra, dijo, sí, lo que pasa es que es muerte civil, dijo, ¿no? Entonces, fue una salida de paso. Que lo complica. Agilidad mental. Tarijeños dirían papier la mejoría. Papier la mejoría. Voy a hacer un ejercicio con mis compañeros del Pentágono de improvisación. Voy a ir a un corte, pero permítame nada más un minutito para ver de qué improvisación se llama. Esto no le toca a Mary Vaca, que ya está, es decir, está un paso adelante de nosotros, porque bueno, entre otras cosas es la subdirectora del periódico Página 7, pero va a ser un asunto de improvisación. Teníamos que vamos a hablar un pedacito de la Ley de Organizaciones Políticas, donde Marcelo Agripa es un experto en el tema, pero quiero proponerles, por favor, para luego de los mensajes, un tema que no es como el primero que hemos tocado acá, porque se trata de 9 personas, aunque involucre todo el país. Es un tema que involucrará a mucha gente, porque Luis Alberto Sánchez hoy ha señalado que van a empezar los despidos en yacimientos. No solo, es decir, no gente que se va a ir, sino gente a la que no le van a renovar el contrato. Hay como 5.200 empleados en yacimientos. En este instante, 1.400 son empleos eventuales, y lo que ha adelantado Luis Alberto Sánchez es que por lo menos 200 no van a volver a
recontratarse. ¿Y saben cómo es el asunto? Persona que no trabaja es persona que marcha. No es el único caso que seguramente va a marchar. Los empleados administrativos y los docentes de la UPEA ya están haciendo esto. Todo en el marco de ¿qué? De que hay disminución de los ingresos, y Yacimientos ha empezado a sufrirlo, no quizás en la magnitud de 1985, cuando en octubre se cayó el precio del petróleo y Gonzalo Sánchez Lozada, para justificar todo lo que fue la relocalización, dijo: señores, o cerrábamos Comibol o cerrábamos Bolivia. Cerraron Comibol por una temporada. En este instante la idea será, de alguna forma, o reducimos Yacimientos o algo va a pasar. No será tan dramático como el otro, pero algo está pasando. Será un ejercicio de conocimiento y de improvisación para el Pentágono, luego los mensajes. Bien, gracias por seguir con nosotros. Y en torno a este tema de improvisación, cualquier cosa menos improvisación, Francesco Zarati en el tema de Yacimientos. Se viene, vacas flacas se vienen, Francesco, bueno, no es tan dramático. Ya están en medio de nosotros las vacas flacas, ¿no? Según las proyecciones de la planificación energética del gobierno, debíamos estar produciendo 80 millones de metros cúbicos día. Estamos produciendo menos de 60. Vemos que Brasil ya ha reducido. Entonces hay ya un entorno económico muy grave, y esto desde hace tiempo debía haber motivado a las autoridades del sector a tomar algunas medidas. Hemos hablado acá, inclusive con Hugo del Granado cuando lo invitamos, de ciertas medidas que son urgentes, como por ejemplo fusionar empresas que son dobles en el transporte, por ejemplo, ¿no? Y otras que deberían hacer cada uno su trabajo, porque Yacimiento Corporación, que hace lo mismo que Andina, que hace lo mismo que Chaco, es duplicar esfuerzos, duplicar directorio, duplicar equipos y todo lo demás. Ahora se quieren tomar medidas, por ejemplo, limitaciones salariales. Inicialmente se dijo, si ustedes se acuerdan, tuvo que desmentirse rápidamente el ministro Luis Arce, que no iban a tener incremento los trabajadores de Yacimientos porque no habían crecido. Obviamente en el 2016 no hubo crecimiento del sector, más bien retroceso. Bastó una amenaza del sindicato de trabajadores: vamos a pedir transparencias en Yacimiento, y inmediatamente recularon, ¿no? Dijeron: no, ya no, hemos dicho que si tienen utilidades se van a dar, pero obviamente no se comprometieron a dar todo el incremento del 7%. Ahora están en eso, hay emergencia del sindicato por esta razón, y al mismo tiempo estos contratos eventuales que la administración pública tiene miles, yo diría que es una manera de no asumir compromisos laborales. Obviamente otro es el discurso para los privados no pueden hacer eso por más de 3 meses. Todas las instituciones públicas y ministerios, etcétera, tienen gran parte de la gente como consultores en línea. Sabemos esas figuras que han encontrado para no asumir responsabilidad a largo plazo. De esa manera parte de esos contratos empiezan a cortarle, pero no es lo único que está pasando en energía. El tema de las tarifas de luz, aunque mucho más complejo y merecería un programa para eso, tiene que ver con déficit que se están dando dentro de los fondos que permiten el pago de la tarifa dignidad. Eso me enteré investigando un poquito. Hay un fondo que es el fondo que justifica la subvención de la tarifa dignidad para la gente que consume hasta 70 kilovatios mes, kilowattoras mes, perdón, 70 kilowattoras mes. Para subsidiar este déficit, digamos este bono, llamámoslo así, un bono energético, hay un fondo que viene de residuos de ciertos proyectos que se tienen en el campo de la electricidad. Sería muy largo explicar. Bueno, este fondo ha ido disminuyendo y no ha habido aportación, entonces ya iba a ser deficitario. Entonces el incremento del 3% es un incremento en cadena que evidentemente beneficia
beneficia a los generadores, a los distribuidores y de paso también este fondo para que no sea negativo. Entonces hay una serie de ajustes. Hay una más, Francesco. ¿Cuál? He leído en la Fundación Solón que bueno, siempre tiene un hálito de sospecha por ahí porque tiene una marcada posición sobre esto. Según ellos, la firma italiana que está tras el Vala y el Chepete les ha dicho, señores, congelen esto 20 años. Geodata, ¿no? Parece que una de las conclusiones de su estudio es que congelen 20 años, ¿no? Sí. Eso yo he leído también, no tengo evidencia. Lo que quiere decir que los grandes proyectos están cayendo, ¿no? Porque al margen del tema del Vala, también está lo de Tecnimont, que se ha caído por un tema de irregularidades que se han presentado, porque la empresa que hizo los TDRs es la misma empresa que se ha adjudicado el proyecto, que es el proyecto más grande que tenía la historia de Bolivia, de 2.200 millones de dólares, ¿no? Respecto al tema de los anuncios que ha hecho hoy día el ministro Sánchez, creo que el tema de la reducción de personal es importante. Sin embargo, creo que es más impactante todavía el anuncio de que se van a reducir los proyectos de exploración. Se hablaba de 35 proyectos de exploración y al parecer solamente se van a ejecutar el 20%. A mí eso me parece una noticia absolutamente importante porque estamos en un momento en que el país necesita generar más reservas de gas para darle certidumbre sobre todo a su principal comprador, que es Brasil, porque se viene la negociación de un nuevo contrato hasta el año 2019. Esto sumado al estudio que ha presentado el Ministerio de Energía y Minas de Brasil respecto a que los campos bolivianos están en agotamiento últimamente y además la recomendación que ha hecho al gobierno de Brasil en sentido de que o a Petrobras en este caso, de que se compre solamente el 50% de lo que se tiene actualmente contratado por Bolivia, me parece una suma de malas noticias para la economía del país, porque se va a reducir la producción, se está reduciendo la producción, Brasil va a comprar menos y por otro lado, con este impacto que está teniendo la caída de los ingresos en YPFB, se está anunciando la reducción también de los proyectos de exploración, además de la reducción de personal. Me parece que no son nada alentadoras las noticias y por otro lado me parece interesante que el ministro haya salido a hablar de YPFB, porque el ministro solía estar muy absorto en otros temas que no tenían que ver con YPFB y esa empresa que es la más grande del país, que es de donde sale el sueldo del Estado, era como un territorio de nadie, mejor dicho, era un territorio de Achá, ¿no? Entonces me parece bien que ahora exista una autoridad encima del presidente de YPFB. Hoy el ministro, por lo menos, no sé si la declaración era de hoy o de ayer, pero el ministro desmintió ese informe brasilero sobre el agotamiento de los pozos. En realidad, si me permites, es un informe anacrónico de tiempo atrás, tiene varios errores, algunos de conceptos, otros de precisión histórica, sobre el tipo de contrato que regía bajo ciertas leyes bolivianas, pero en el fondo tiene razón en que Brasil, Petrobras está ya con la intención de renovarla, no por largo tiempo, inclusive esto es más grave todavía, a la mitad las compras. La otra mitad es mucho más complicada porque hay que ir uno por uno a negociar y bueno, ahí la capacidad de negociación de yacimiento del ministerio se pone a prueba. El tema de los campos tampoco es una mentira, en el sentido de que media mentira. Exactamente, en el sentido de que si estás en el sentido de que si estás produciendo para vender y estás produciendo para el consumo interno, estás reduciendo tus reservas. Sí. O sea, obviamente siempre está cayendo, pero no están en agotadas. Agotadas no. Eso decía, en Cahuasi no se está agotando. El mismo Sábalo, San Antonio, está todavía en la parte alta de la producción. Entonces son especulaciones, eso me parece que no hay que exagerar tampoco en eso. El problema es de mercado en este momento, porque la reducción que tú decías del 20% de las inversiones de exploración es plenamente justificada si no tienes mercado. ¿Para qué vas a encontrar si no tienes a quién vender? Las dos cosas, lo dijimos también en un programa anterior, tienen que ir juntos. En el momento que tienes mercado, si hay confianza, el mercado de compra, aunque no tengas toda la reserva, porque sabe que tú vas a hacer todos los esfuerzos para encontrarlas. Y eso no existe. Al no haber confianza, entonces, el que quiere comprar, ¿dónde está tu reserva?
Ah, sí, pero... Es el huevo o la gallina en todo caso, ¿no? Pero yo creo que es mejor tener la reserva para buscar el mercado en todo caso, ¿no? Es que ¿quién invierte para tener la reserva? ¿Quién invierte? YPFB. Yo creo que No solo YPFB, pero ¿no? la transición pensada por el gobierno era la siguiente: ya que estamos viendo que el mercado del gas podría reducirse, venderemos electricidad. Pero yo no sé si los tiempos van a alcanzar, porque tenemos el 2019 como umbral del principal contrato, que es el contrato con Brasil. El contrato argentino es bueno, pero no abastece para suplir los ingresos que tenemos por el contrato brasilero, y se supone que la electricidad se la venderíamos al Brasil. Entonces hay algo que no cuadra en esta sustitución de exportaciones. A finales de los años 40 se decía que Bolivia comía estaño, porque en verdad en esa época además importábamos casi todos los alimentos de la Argentina. Entonces vendíamos estaño para importar alimentos. No estamos en esa circunstancia, pero de algún modo se puede decir que comemos hoy gas y minerales, porque eso es lo que vendemos. Y inversiones mineras grandes, vivimos de las inversiones mineras que se hicieron hace 20 ¿Y el mercado años. interno es muy bajo, Francesco? Sí. Nada, es nada. Bueno, no es nada, ahora es la cuarta parte, yo diría, más de la cuarta parte. No está mal. No está mal, pero no puede crecer mucho, lo hemos explicado varias veces, porque es un mercado subvencionado. Entonces se justifica vender el gas barato en el mercado interno, porque hay mucho gas que se exporta. La diferencia de precio permite subvencionar, pero si los dos mercados empiezan a acercarse, ya no te alcanza para subvencionar. No tiene sentido económico. Hay que hacer lo mismo que la electricidad, empezar a subir el gas. Algo hay que hacer, y habría que añadir a lo que decía Gonzalo el tema de la industrialización, que era la otra esperanza de poder hacerlo. De la urea realmente yo no le creo nada, y con mucha suerte no vamos a perder dinero, pero que va a ser ganancia lo dudo mucho por la ubicación y por la falta de experiencia en los mercados. Pero que se haya caído la planta de polipropileno, eso tiene que preocuparnos, porque podía haber sido realmente un mercado interesante, pero los errores administrativos, dicen, de yacimientos ha hecho que se anule y que se empiece de nuevo. Gran Chaco no tiene, la planta de separación no tiene sentido si no está asociada a esta planta de polipropileno, porque el gas licuado, ¿dónde lo mandamos? En ningún lado, nadie lo necesita en esas cantidades, ni el mercado interno ni el externo. Entonces estamos en una situación bastante crítica, me parece, en la tentativa de dejar de comer gas. Vamos a tener que seguir comiendo gas, me temo, por un poco de tiempo. Hablabas de las movilizaciones en la OPEA y lo de la reestructuración administrativa o la reestructuración laboral en hidrocarburos, y creo que no tienen que ver una cosa con la otra, porque las universidades en general están recibiendo un poco menos de lo que recibían por... ¿Poco menos? Bastante. ¿Cuánto menos? Sí, Bastante. sí, están recibiendo. Pero el fondo del asunto, el tema de las universidades, es la cuestión del incremento salarial. ¿De dónde sale? La UNSA ya paró hace un par de semanas atrás. ¿De dónde sale el incremento salarial? ¿Del IDH? Sí, pero quiero ir un poco más atrás en este asunto. Porque en la UNSA hubo este problema de... fundamental de fondo no era estamos recibiendo menos recursos, no era ese, sino era hay que acompañar estas cosas y ahí hay un tema de pugna interna entre el estamento de docentes y el tema administrativo en el caso de la OPEA, concretamente en el caso de la OPEA. Ahora, viendo al tema de hidrocarburos y en general en toda la administración burocrática del Estado, cuando despides funcionarios que son funcionarios de consultores en línea o reduces tus consultores por producto, no vas a generar inestabilidad de alguna manera. Yo creo que no generas realmente inestabilidad fuerte, es decir, en términos de protestas y movilizaciones sociales, porque son los que menos se movilizan a la hora de reclamar, ¿no? Es decir, los profesionales, los que estamos dentro de la clase media, somos los menos agremiados, aunque suene así bastante contradictorio, pero somos los menos agremiados y los que menos protestamos. Es distinto el trato que probablemente el sindicato de trabajadores petroleros de yacimientos, claro, ahí sí hay una estructura organizativa que obedece, que está dentro de la Central Obrera Boliviana o que está afiliada y que ahí funciona de una manera distinta, ¿no? Entonces, yo creo que hay tratamientos distintos en este caso. No creo sinceramente que eso le vaya a afectar demasiado al gobierno en términos de movilizaciones o protestas, primero. Y lo otro que tiene que ver con, le escuchaba yo decir, si no me equivoco, y si no me voy a disculpar por anticipado, antes de que tenga que disculparme el siguiente domingo, pero a don Hugo del Granado decir, por ejemplo, que
el perfil del nuevo ejecutivo de yacimientos es un perfil de alguien que se encarga de distribución, ¿no? Es un profesional del ámbito de lo que es las redes y la distribución de energía, ¿no? Probablemente hoy día uno de los focos más importantes tenga que ver con esto, ¿no? Primero distribución y redes de energía. No tanto, porque hay otra especialidad que tiene que ver con el tema de la... upstream. Exacto, el tema de buscar, qué sé yo, incentivos o buscar empresas que se dedican al tema de buscar nuevos yacimientos, ¿no? Para ponerlo, digamos, en esos términos. Y ahí me imagino que probablemente en el sector hidrocarburífero hoy día no es digamos un foco de atención, porque es primero que debe ser muy costoso, me imagino, es decir, el tema de buscar nuevos campos gasíferos debe ser muy costoso. Al Estado hoy día no le alcanzará seguramente a invertir en esto, y luego tiene que buscar si no inversiones extranjeras, segundo, porque eso también es otro ámbito, ¿no? Que me imagino que no es, digamos, el objetivo central del gobierno ahorita. Y luego lo otro que tiene que ver con el tema de la exploración o el tema de incursionar en energía eléctrica, que eso en algún momento igual otro técnico le escuchaba decir que puedes invertir en eso, pero es algo que te va a demandar muchos años. Claro. Y realmente recuperar y tener ganancias de eso es mucho más larga que incluso con el tema hidrocarburífero, ¿no? Entonces no le va a alcanzar al gobierno la gestión para poder... ¿Me permites una aclaración? Los incrementos salariales en las universidades no son contra el IDH. El IDH tiene una norma muy estricta, es solo para infraestructura e investigación. ¿De dónde viene? Del incremento de impuestos o de la subvención del gobierno. De ahí vienen las protestas contra el gobierno para que aumente la subvención y poder asegurar el incremento salarial. Una pregunta, Francesco, en el marco de que por ahí estoy equivocado yo, pero la actitud del Brasil es nuestro principal mercado, empezamos por ahí. La actitud del Brasil de comprar menos, ¿es que necesita menos o hay una actitud política de temer por toda la agresión que en algún momento recibió de algún dignatario boliviano? Ni uno ni otro. Yo creo que va a necesitar los 30 millones, pero Petrobras solo quiere comprar 15 millones. Es decir, como Estado quiere comprometerse solo con la mitad y los otros que los estados fronterizos, las industrias de los estados fronterizos, se las arreglen directamente. Ya no quiere ser Petrobras ese monstruo que compra para todos y distribuye. Compra para sus termoeléctricas y para eso necesita la mitad. Los otros que requieren el gas boliviano, que lo van a requerir a mi criterio, pero van a tener que negociar con Bolivia y ahí tenemos ¿qué se negocia? ¿El precio? Negociar precio, volumen y máximo mínimo, la temporalidad de los contratos. Uno puede hacer un contrato por 5 años. Eso no te da mucha garantía, ¿no? Para hacer una inversión en exploración, por ejemplo. Si el contrato es de 20, yo le meto todo porque tengo que asegurar ese contrato. Pero si es por 2 años, con lo que tengo raspando la olla, voy a cumplir, ¿no? Decir, las condiciones... No es que se pone de mal humor Temer y dice que me viene a decir cosas, este señor no le creo compre. Que los países no se mueven. Tal vez tenemos una mala experiencia interna nosotros, sí, ¿no? Que con las visas, pero el tema de otros países que tienen una diplomacia y tienen planificaciones de largo plazo, se mueven sobre intereses, no se mueven porque uno haya puesto un tuit de una manera o de otra. Obviamente no ayuda eso. Estamos seguros que no ayuda. Ojalá hubiera menos de estas manifestaciones, digamos, que nos sirven al país. Es decir, que nuestra suerte hubiera sido la misma con la señora Dilma Rousseff de presidenta. Sí, me temo que sí, porque la crisis de Petrobras empezó ya con Dilma y la corrupción viene desde Lula y antes todavía, solo que ha saltado con fuerza los últimos años. Petrobras ha perdido prestigio, ha perdido en la bolsa, ha perdido trabajadores, ha perdido proyectos, y entonces ha atravesado un proceso de reducción de compañía, y esta reducción se manifiesta también en tener menos interés en ser el gran distribuidor del gas boliviano. Tiene también su propio gas, Brasil, pero por ejemplo el LNG puede comprarlo para la costa, tal vez le convenga, pero siempre el precio es mayor que el gas boliviano, sobre todo en estas condiciones en que puede negociar favorablemente.
Bien, tema agotado, creo. Nos hizo pasar por los labios Marcelo Arequipa aquí estas Nos ha hecho estudiar en jornadas de deliberación hacia una ley de organizaciones políticas. Tengo como cinco y un poquito más minutos. Marcelo, podemos hacer un ejercicio de reducir de qué se trata toda esta ley nueva de partidos políticos para meterle con todo este anteproyecto, para meterle con todo la próxima. Sí, bueno, a ver, yo soy del Tribunal Supremo Electoral y tampoco soy de los proyectistas, pero algo me atañe, digamos, por gremio también me atañe este tema. Pero, a ver, lo que están haciendo es, primero tenemos la ley de partidos del 99, luego tenemos la ley de agrupaciones ciudadanas del 2004, y ahora se están planteando la lógica de construir una nueva ley de organizaciones políticas. Organizaciones políticas, ya no hablamos de partidos por si acaso, porque estamos hablando de agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas más, es decir, los tres juntos, y ahí básicamente, por lo menos todo lo que gira alrededor del documento base, es hablar de 4 ejes, ¿no? Es decir, el primer eje que tiene que ver con cómo constituyes, es decir, cómo inicias tu organización política, y además de eso, cuáles deberían ser los mecanismos para organizarte como organización política, y luego de qué maneras o de cuáles son los mecanismos por los cuales una organización política debería desaparecer, ¿no? Primera cosa. Segunda cosa, que tiene que ver con la democracia interna. Otro de los puntos que a mí me parecen muy interesantes y muy importantes, es decir, porque hasta el día de hoy poco hablamos, más allá de conocer el tema de elecciones internas para elegir candidatos dentro de los partidos. Eso es lo que asociamos con temas de democracia interna, y creo que podríamos ir un poco más allá. Eso me parece más bien un ámbito por el cual podríamos discutir más cosas, tomando en cuenta que gran parte de la generación de hoy día de nuevos votantes, por lo menos casi hasta el día de hoy son 2,5 millones de votantes, de los 6 y pico que tenemos, son personas que han vivido conociendo solamente al MAS dentro del gobierno. No son personas que han conocido esta especie del multipartidismo que teníamos antes. Y el tema de la democracia interna a mí me parece un factor muy importante, ¿no? Como teníamos antes, tenemos multipartidismo. Exacto, como teníamos antes, por eso digo. O sea, no, pero seguimos teniendo. No, como teníamos antes, que es en la manera de la envergadura. Claro. No solo un partido gobernante, no solo uno. Bueno, eso suele ocurrir cada 50 años, 40, en el MNR, ¿no? Ya es una generación que se está formando solamente viéndolo al MAS. A mí una reflexión que me pareció clave de este documento, más allá de las discusiones propias de la ley, es los estímulos que crearía una u otra opción. Por ejemplo, bajar el umbral al votante, claro, del 2%, incluiría, dice el propio documento, una atomización de partidos. Creo que es un tema especialmente deleitante para los politólogos, pero es en qué medida una u otra opción puede crear un sistema político distinto, o inducir más que crear. El tema de los votos válidos como referencia. Para las elecciones judiciales hay una posición de la oposición de pedir que sea sobre los votos totales, porque los nulos y blancos. Ahora, si utilizamos el mismo criterio para el 3% o el 2.5%, va a haber partidos que desaparecen rápidamente, va a haber un solo partido. A mí me parece una propuesta genial, o sea, es una propuesta de debate, ¿no? Porque no hay todavía un proyecto de ley como tal, pero todo muy lindo. La cosa es cuando llegue a la Asamblea Legislativa, donde la mayoría la tiene el MAS. El MAS es el que va a decidir si es que los partidos van a recibir o no financiamiento, si es que los partidos van a democratizar o no, si las mujeres van a poder llegar a las jefaturas de los partidos, etcétera, o si se va a bajar a 1.5%. El camino que está siguiendo el Tribunal Supremo, no obstante, es distinto para precisamente evitar que esto sea solo un problema de mayoría. Eso es una maravilla, porque lo está legitimando antes de que llegue a la Asamblea Legislativa. Sin embargo, yo no sé si se va a respetar incluso esa legitimación, ¿no? Ahora bien, tenemos una ley de partidos políticos vigente. ¿Por qué queremos otra? Porque el escenario ha cambiado. Desde el 99 hasta el día de hoy ha cambiado muchísimo. Perdóname, ha cambiado la correlación de fuerzas. También. A ver, también habrá cambiado de género, indígena. Las cuestiones de inclusión, claro, lo que dice Francesco, ¿no? Y el financiamiento. El financiamiento, que es muy importante, que desde 2008 ya no tenemos financiamiento a los partidos, ¿no? A las organizaciones políticas. Hoy estamos discutiendo esos asuntos. Yo diría en 3 escenarios. El primero, que tiene que ver con ya no les financiamos nada, o sea, seguimos como estamos ahora. El segundo, que tiene que ver con hay que financiarles a todos realmente, y el tercero, que tiene que ver con una proporcionalidad, ¿no? Es decir, en función de la cantidad de votos que uno recibe,
razonablemente les financiamos a los partidos. Pero yo creo que eso no pasa solamente por darles, otorgarles dinero, sino en algún punto alguien escuchaba decir el tema de condiciones de equidad para la competencia política. Estás garantizando condiciones de equidad para la competencia electoral. No es una cuestión de darle dinero solamente al partido, es decir, quitar un poco esa noción, ¿no? Sino más bien neutralizar las posibilidades del autoritarismo competitivo. Yo sinceramente soy muy escéptica en el tema, tomando en cuenta que el gobierno ha eliminado el financiamiento político, el financiamiento a los partidos políticos, porque tiene a su servicio el aparato estatal para hacer campaña. Y eso no va a cambiar. ¿Por qué? Porque la ley de partidos no rige reglas para el uso de los recursos públicos en la campaña. Solamente rige si es que se financia o no se financia la organización política. Entonces, mientras no entres al problema de fondo, que es el financiamiento a través del dinero estatal, yo creo que no se puede avanzar bastante. Bien, me imagino que esto recién empieza, ¿no es cierto? Sí. Tengo la impresión que esta introducción que hemos hecho aquí en estos últimos minutos nada más del Pentágono va a servir de base para que el Pentágono pueda meterle dentro a esto que le interesa a todo el mundo, no solo a los partidos políticos, a todos. Así que vamos a no ser que haya algo absolutamente excepcional, vamos a empezar a hablar de política de los partidos políticos la próxima semana. Entre tanto, quiero agradecer al observatorio, agradezco, ya nos toca. Sí, ha subido una maravilla. Al Observatorio de Medios de Comunicación y Opinión Pública, un abrazo muy grande, gracias por subir. Pero nuestra productora Jimena Calmimonza, a quien le agradezco también, está creando la fanpage del Pentágono para subir a todos los programas, etcétera, etcétera, que puedan ustedes vernos, los que no pueden vernos el domingo, están en otra cosa. Querido Meri, te agradezco mucho por haber venido, pero haber vuelto. Estos señores se faltan muy a menudo. Gracias por la vuelta. Acaba de escribirme Ninoska Durán y dije, lo estoy viendo, y una lágrima le ha salido ahí, pero bueno. Saludos a un saludo muy grande a Ninoska Durán. Gracias, Marce. Gracias, Gonzalo. Siga festejando Francesco sus 71 días. A ustedes por habernos seguido. Será hasta el próximo domingo.